por título Viviendo al límite. La vida cristiana es una vida, yo siempre la he visto de esta manera, una vida llena de adrenalina. Cuando yo veo los pasajes bíblicos, veo la vida de los hombres de fe, los patriarcas de la fe, es una vida llena de adrenalina. La palabra de Dios nos enseña que Dios siempre llevó a sus hijos a vivir al límite, a tomar siempre el camino angosto, el camino más difícil, y las decisiones que van en contra de la corriente de este mundo, decisiones contra nuestras mezquinas, conformistas, egocéntricas manera de vivir. Siempre Dios nos lleva contra esa forma de pensar. La vida cristiana es una vida de fe. La Biblia dice, mas el justo vivirá por fe. La vida de fe es una vida de adrenalina, una vida de desafíos. Cada vez que las personas han querido acomodarse o venir a Jesús y encontrar en Él una parte cómoda, Dios los sacaba de esa comodidad. En alguna oportunidad veo que la Biblia, por ejemplo, se acercan los discípulos Juan y su hermano y le dice, Señor, cuando estés en tu gloria, Señor, y nosotros contigo, manda que mi hermano y yo nos sentemos a tu derecha. Siempre buscando la comodidad, ¿no? En los primeros lugares. Y el Señor le dice, mire, el que quiera ser el primero, será vuestro siervo. En el reino de los cielos no es como en este mundo. Lo sacó a los hombres. Ellos pensaron que iban a tener los mejores lugares, iban a estar cómodos, ¿no? Pero el Señor le dijo, mira, en el reino de los cielos no se practica de esta manera. El que quiera ser el primero será el último. El que quiera ser el más grande será vuestro siervo. Pero el sentarse a mi derecha no está en mi potestad, sino en la del Padre. Pero siempre nosotros buscamos ese lado cómodo. Jesús en alguna oportunidad, por ejemplo, le dijo a la gente que le seguía, ustedes han venido por la comida porque vieron la multiplicación de los panes. Siempre la gente se acerca a Jesús por la comodidad, por lo que Él vaya a hacer, por lo que vayan a obtener de Dios. Pero, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos enseña la palabra acerca de esto? Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha. Desde allí ya está poniendo una parte difícil. Entrad por la puerta estrecha. Pues la parte estrecha es un poco incómoda. Más aún para los gorditos. Pero el Señor dice, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hace una diferencia, ¿no? La ancha entra la gente de al montón, la gente simplona, la gente ordinaria, la gente que busca vivir en este mundo de acorde a la corriente de este mundo. Si usted gusta ser un simplón, uno más del montón, bueno, la puerta es ancha. Pero el Señor dice, mas por la puerta estrecha entrarán los que buscan la vida. Y estos son pocos, no son muchos. Hay un dicho, y eso lo he escuchado desde mis abuelos, de lo bueno, poco.
Es así. Cuando uno va a un restaurante y paga de repente por un plato, un buen precio por un plato, y cuando ve venir el plato es un plato bien grande, pero lo que encuentra en el medio es un mojoncito, poquito, ¿no? La porción es pequeña. Y ahí viene el dicho, de lo bueno, poco. A los que hemos sido dados en menor medida, quienes no encontramos la gracia de Dios en nuestra estatura, siempre nos han dicho, en frasco pequeño viene lo mejor. Siempre me decían aquello. Pero es cierto, ¿no? Por ejemplo, la palabra nos dice, muchas serán las tribulaciones del justo. Dígame, uno viene buscando paz, tal vez está pasando diferentes circunstancias, adversidades, y entra al reino para encontrar tranquilidad, y te predican y dice, muchas serán las tribulaciones del justo, y uno se asusta y dice, pero yo vine para parar de sufrir, porque yo veía un letrero ahí bien grande y me sacaban en la televisión hasta publicidad, pare de sufrir, y ustedes me dicen, muchas serán las tribulaciones del justo. Dios siempre nos lleva al límite a vivir una vida de fe, y una vida de fe es una vida de adrenalina, de riesgo constante. Jesús dijo, el que quiera vivir piadosamente en Jesucristo sufrirá persecución, va a sufrir momentos difíciles. Acá el rey David dice, muchas serán las tribulaciones, no dice algunas, muchas. Entonces, nuestra vida de fe es una vida de riesgo constante, de vivir al límite. No de tener una mente limitada, sino de tener la mente conforme a la de Cristo. Que sus pensamientos exceden todo conocimiento y va mucho más allá de lo que usted o yo podamos pensar. Es una vida que transgrede las leyes de este mundo. Es una vida que va contra la corriente de este mundo. Vamos a ver algunos ejemplos que la Biblia nos da. Vamos a ir a ella. Por ejemplo, en Mateo 14, el verso 22, Jesús dice que hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, ¿no? Jesús, como líder, siempre buscaba el bienestar de sus discípulos. Y dice, ustedes vayan, adelántense a la ribera y yo voy a despedir a la multitud. Ustedes descansen, ustedes estén tranquilos. Y los llevó. Y Jesús despedía a la multitud. Y una vez que despidió a la multitud, dice, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Yo me puedo imaginar ahí Jesús orando, hablando al Padre. Y el Padre diciéndole, mira, vamos a hacer levantar una tempestad sobre el mar. Vamos a probar el corazón de tus discípulos. Vamos a ver la reacción de cada uno de ellos. Y Jesús se ponía de acuerdo con el Padre porque son uno y andaban siempre en el mismo espíritu, con una misma mente, un mismo sentir. Dice el verso 24 de Mateo 14, y ya la barca en medio del mar azotada por las olas, dice, porque el viento era contrario. Pero ¿quién va a poderse a pensar y a decir, pero si el Señor me está diciendo, ve tú delante de mí a la otra ribera,
en tanto que yo despido a la multitud, pero yo estoy pensando que mi maestro, mi Señor, me está mandando a la otra ribera a descansar de todo el trabajo que hemos tenido, pero me está mandando al medio del mar y que este mar sea azotado por las olas. El viento era contrario. ¿Quién va a pensar? Y uno se pone a pensar y dice, pero si el Señor me dijo, me habló a través de Julano, Mengano, a través de su palabra, me habló en sueño, me dio una visión. Este es el camino que he tomado. Dios me habló. Y estoy pasando todo esto. No entiendo. Y algunas personas dirán eso. Y le reclamarán y le dirán, Señor, pero ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué has permitido que esto y lo otro me suceda? Que me estafen. Que Señor, me sean infieles estas personas que hablen mal contra mi vida. Que me roben de esta manera. Y uno comienza a hacerse muchas preguntas y a reclamarle tal vez al Señor. No sé cuál sea la actitud que usted tenga delante de Dios. Muy escasamente ha sido mi actitud. Siempre aprendí y me enseñaron desde que empecé la vida cristiana. Nunca comiences a reclamarle a Dios. Siempre dile, ¿para qué? ¿Cuál es la razón por la cual te encuentras en tal circunstancia? Porque vas a encontrar siempre un propósito. Aprendí eso. Pocas han sido las veces, muy escasas, en las cuales les he dicho, Señor, ¿pero por qué me sucede esto a mí? O reclamarle al Señor. No, me he sentido indigno. Siempre me he sentido un gusano delante de Dios. Porque mis pecados siempre han sido grandes. Y digo, nunca me he merecido tanto amor, tanta atención, más del Creador de los cielos y de la tierra que me haya mirado. Yo siempre me he sentido la joya más preciosa que Dios haya visto, muy valorado, a pesar de que no me lo merecía. Entonces, pocas han sido las veces que le he reclamado, pero mirando la palabra uno ve, el Señor manda a sus discípulos a la otra ribera y en medio del mar se presentan olas grandes, comienzan a azotar la barca, el viento era contrario, se levanta una tempestad y uno comienza a prejuzgar y comienza a decir, pero esto no lo entiendo, si el Señor me está mandando por este camino, si Él me guió, Él guió mis pasos, su palabra dice que Él me guiará a toda verdad. No puedo entender por qué me encuentro en este hoyo. No entiendo por qué me metieron en esta cárcel o por qué me mandaron a esta mujer, a este hombre por esposo. Y uno se pone a pensar en todas esas cosas. Señor, yo oré por este hombre, yo oré por esta mujer y mira con lo que me sale. No entiendo, Padre. Pero fue el Señor el que los llevó. Fue el Señor el que les dijo, vayan. Siempre Dios nos va a llevar al límite. Siempre Dios nos va a llevar a vivir una vida no cómoda, sino incómoda para nuestra mente, tan pobre a veces que tenemos. Porque Él quiere que nuestra mente sea como la de Él, que pensemos como Él, que reaccionemos como Él, que caminemos de la manera como Él ha caminado, que salgamos de la comodidad y comencemos a caminar una vida de fe. Una vida de fe es una vida de adrenalina pura. ¿Quién no va a pensar esto estando azotado en medio del mar por las olas?
Dice el verso 25 de Mateo 14, mas a la cuarta vigilia de la noche, dice, Jesús vino a ellos andando en el mar. Todas estas cosas que uno comienza a analizar, dice, wow. Y Jesús dice, el que cree en mí, las cosas que yo hago las hará y aún mayores. Esto es una cachetada para nuestra mente tan pobre a veces. Porque nosotros nos acomodamos muchas veces a este mundo, a la manera de pensar de este mundo. Y la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vemos que la voluntad de Dios no se ajusta a nuestro querer, a nuestro raciocinio, a nuestra lógica. Es totalmente opuesta. Hay una lucha. Dice en el verso 26, y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron, diciendo un fantasma. Claro, que van a pensar que la persona que caminaba con ellos, la persona que les predicaba y les enseñaba que podían tocarlo, palparlo, que eran de carne y hueso como ellos, iba a estar caminando sobre el mar. De la misma manera, ¿usted qué va a pensar muchas veces? Dios ha permitido todas estas cosas porque quiere poner a prueba mi fe. Pero yo sé que Él va a caminar conmigo. Yo sé que estas cosas que son inusuales, Dios va a llevarlas para glorificar su nombre. Dios va a hacer cosas grandes y poderosas en medio de esta adversidad. Poco de nosotros podemos pensar de esta manera. Y fue el caso de los discípulos. Al ver caminar, ellos dijeron, no es el maestro, es un fantasma. Y dieron voces de miedo, dice la palabra. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Dios te va a sacar de tu comodidad. A veces nosotros nos vemos en una circunstancia tan adversa, tan difícil, y nosotros pensamos y decimos, esto no es de Dios. Esto no es lo que Dios quiere para mí. Y Dios te dice, yo soy. No temas. Yo estoy contigo. No temas. Él te va a decir, yo he conducido tus pasos. No temas. Aunque para tu mente pueda ser controversial y digas, es difícil entender de que Dios me esté permitiendo este camino tan difícil, este camino tan angosto. Pero Dios te dice, yo soy, no temas. El verso 28 dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, anda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro siempre osado, atrevido, y debe de ser nuestra actitud. Pero él pensó y dijo de repente, o alguno de nosotros puede pensar de otra manera, voy a probarlo, porque si es el Señor, Él no va a permitir que yo camine sobre las aguas. Alguno puede pensar, no, Dios me va a sacar a la parte segura, no va a arriesgar mi vida. Es lo que algunos de nosotros podemos pensar, pero Dios nos lleva al límite. Y es lo que Jesús hizo con él. Y le dijo, ven. En el verso 29 le dijo, ven. Dios te va a desafiar. Tal vez tú estés esperando una respuesta o ya hayas en tu mente cuadrado una respuesta de parte de Dios y tú digas, esta va a ser la respuesta de Dios. Y cuando encuentras una respuesta, tú digas, no, es ilógico. Dios no puede decirme esto.
va contra la lógica humana. Pero Jesús acá lo desafió y le dijo, ven. Y lo estaba llamando a caminar sobre las aguas, algo que no lo hacen los hombres naturales, los ordinarios, los simplones, sino solamente los hombres de fe. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. El apóstol Juan en su carta, él dice, de la manera como habéis recibido al Señor, así andad. Pedro en un principio le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro le dijo, y el Señor le dijo, ven. Pero ¿por qué quitó Pedro los ojos de Jesús? Él comenzó a caminar, pero viendo el fuerte viento, tuvo miedo. No quitemos nuestros pies del lugar donde Dios nos ha puesto. No retrocedamos. No quitemos nuestra mirada de los ojos de Dios. Si estamos seguros de que Dios es el que conduce nuestros pasos, déjeme decirle que usted irá seguro. Y todo lo que suceda a su alrededor o delante de usted lo ayudará a bien. Lo ayudará a bien. Jesús, al ver lo que se hundía, extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Dios nos va a llevar a límites, a vivir contra la corriente de este mundo. Hay personas que dicen, han podido decir, si Dios me quita esto, me muero. Y a algunos nos ha pasado. Yo a esta edad tan temprana no pensé quedarme huérfano de padre y madre. Sin embargo, hoy lo estoy. En alguna parte de mi vida, cuando yo fui a los 5 años, ya no tuve papá cerca mío. Cuando vine a Cristo, yo encontré esa identidad paternal en Dios, pero también en las personas que me dirigían. Pero caminando mi vida cristiana, vi a mi líder caer, vi a mi pastor caer, vi a mi otro pastor caer, vi a mi otra pastora también decepcionarme. Llegó un momento donde yo le dije a Dios, le dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Y qué pasó? Míreme, vengo desde que soy un niño, siendo golpeado por esto mismo, por la figura paternal. Y hasta el día de hoy lo sigue viendo en la parte espiritual. Y ahí fue cuando Dios habló a mi corazón, a mi vida, y me dijo, tus ojos solamente en mí. Yo voy a ser tu padre. Esto me llevó a madurar. Por eso que cuando a mí me dicen, Julano de tal va a predicar, Mengano, se iba, a mí no se me eriza los vellos de los brazos, no me causa emoción alguna. Para mí todos son seres humanos y somos iguales. Yo he llegado a esa conclusión. No hay hombre el cual pueda causar tanta impresión a mi vida. Solo Dios.
Mis ojos los puse en Él. Y gracias a eso me he podido mantener en el tiempo. He cometido errores, me he caído, a veces he estado sucio. Y Dios ha tenido que levantarme, limpiarme. Pero ahí he estado en el camino, perseverando, levantándome, limpiándome, purificándome en Él, santificándome en Él, perfeccionándome bajo sus manos. Pero ahí he estado, mis ojos puestos en Él, no los quité de Él. Aún cuando te puedas encontrar en diversas circunstancias en la vida, no quites tus ojos de Dios, porque Dios hará que cada cosa que suceda en tu vida te lleve a bien, te ayude a bien, te perfeccione para su obra. Él haga de ti ese ser conforme al carácter de Cristo. No lo dudes. Si estás en las manos de Dios, no te apartes. Van a venir momentos difíciles, momentos duros, pero no dudes. Dios está contigo. Si tú eres de las personas de las cuales ha orado, tú eres de las personas que busca consejo en la palabra, tú eres de las personas que busca opinión de otros, tenlo por seguro, Dios va a hacer que tu vida vaya de gloria en gloria, de victoria en victoria. No lo dudes. ¿Ven? Encontramos, por ejemplo, en la Biblia, en Mateo 5:43, cuando Jesús le dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y algunos dicen, aleluya, gloria a Dios. Puede ser tu caso. Jesús dice acá, pero yo os digo, Él siempre te va a llevar al límite. ¿Cuál es el límite acá? ¿Cuál es la aventura de fe? Él dice, pero yo os digo, amad. ¿Amad a quién, Señor? A mi madre, a mi padre. Bueno, puedo amarlos. A mis hijos lo puedo amar. A mi suegra, imposible de amar a mi suegra. Algunos pueden decir eso, pero no. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Señor, ¿qué me estás pidiendo? Amar a mi enemigo. Bendecid a los que os maldicen. O sea, que mis labios hablen bendición sobre esta vida que me está maldiciendo. Que me ha hablado de mi madre, de mi abuela, de mi tatarabuela. Me ha hecho recordar toda mi generación. Que me mete encima y me tire encima todo el mercado, tomate, cebolla, ajo, ají, todo lo demás, todos los condimentos encima de mi vida. ¿Cómo quieres que yo lo bendiga? Si cada día me mira con asco, me repudia esta persona, me aborrece, y tú quieres que yo lo bendiga, habla a mis espaldas, murmura contra mí, tú quieres que yo lo bendiga. Jesús les dijo, ama a tus enemigos, bendice a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen, o sea, los que no te quieren ni ver. Ora por los que te ultrajan y os persiguen. Y te pone una condición acá, y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si quieres ser hijo de Dios, no puedes tú buscar imitar a este mundo, asemejarte a este mundo. Caminar igual, en la misma línea y corriente que va este mundo. Tú tienes que marcar una diferencia. Tú tienes que buscar ser como tu Padre que está en los cielos. Deja de ser un simplón. Deja de ser una persona conformista, egocéntrica. Deja de ser esa persona mediocre. Y sé como tu Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis, dice, a los que os ama, ¿qué recompensa tendréis?
¿No hacen así también los publicanos? La gente simplona, la gente mediocre, la gente conformista es la que vive de esta manera. Pero nosotros, los hijos de Dios, somos los que amamos a nuestro enemigo, los que bendecimos a los que nos maldicen, los que hacemos bien a los que nos aborrecen y los que oran por los que nos ultrajan y nos persiguen, porque somos hijos de un Dios todopoderoso, de un Dios lleno de amor, que su esencia misma es amor. Y el amor lo puede todo. Diferénciate de este mundo, marca una diferencia, no seas igual que este mundo. Iglesia, es tiempo. Viva al límite de este mundo. Dice la Biblia en Lucas 10:3. Mire, ve, la Biblia está lleno de desafíos para nuestra vida y yo quiero que usted el día de hoy tome este desafío y busque ser como su Padre que está en los cielos. Lucas 10:3 dice: y he aquí, yo os envío como cordero en medio de lobos. Desde ahí empezando nomás uno ve y dice: ¿qué es esto, Señor? ¿Cómo me vas a mandar a mí en medio de lobos? ¿Cómo me vas a meter en la boca del león? ¿Cómo me vas a meter en el horno de fuego, Señor? La vida de fe es una vida que va a sacarte de tu comodidad, pero te va a llevar a experimentar cosas de las cuales no has estado acostumbrado. Pero una vez que las experimentas y que puedes en tu vida misma experimentar que tu vida ya no camina en la misma línea que este mundo y que realmente es impresionante ver la forma, la manera como Dios opera, te va a encantar y vas a decir: Señor, yo quiero seguir creciendo, yo quiero seguir escalando, yo quiero seguir perfeccionándome, yo no soy un mediocre, yo no soy un conformista, yo quiero seguir y ser como tú, asemejarme a ti, oh Dios de los cielos. Usted va a buscar esa vida, porque es una vida fascinante. Sí, a veces pasamos momentos difíciles, a veces lloramos, a veces nos sentimos solos. Vamos a pasar eso. Pero usted va a experimentar el amor de Dios, va a experimentar la gracia de Dios, va a experimentar el abrazo del Padre, va a experimentar la fortaleza del Señor. Y uno dice: ¿y cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo pude caminar todo este trecho? ¿Cómo he podido soportar todo lo que he pasado? ¿De qué manera? No hay ninguna manera, no hay mérito en ti. El mérito es de Dios. Esa es la vida sobrenatural. Es Dios en nosotros haciendo la obra. Eso es lo maravilloso, que esta vida que nos lleva a vivir este tipo de experiencia, nos lleva al límite de este mundo, pues nos lleva a experimentar el poder, la mano, la gracia, la misericordia, el poder de Dios en nuestra vida. Y Jesús le sigue diciendo en el verso 4 de Lucas 10. Dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. O sea, les estaba diciendo: no vayan, no lleven agua, no lleven comida, provisión para el camino, ni una prenda para poder cambiar. No lleven nada de eso. Y uno podría pensarse, y si usted va a versículos atrás, el Señor nos estaba mandando a predicar. El Señor dijo: la mies es mucha, los obreros son pocos. Y Jesús los envió como corderos en medio de lobos, y encima les dice: no lleven comida, no lleven agua, no lleven una prenda de recambio. ¿Qué es esto, Señor? Y algunos pueden decir: pero
¿Cómo que yo voy a hacer la obra y no tengo que llevar provisión? Por lo menos tengo que tener la seguridad de que voy a estar bien, de que no me va a faltar comida, bebida. Primero gírame el cheque, Señor. Quiero ver el cheque, si me va a alcanzar y va a cubrir todos mis gastos. Alguno puede pensar de esa manera, y eso es lo que nos está planteando aquí. Eso es lo que nos está enseñando la palabra. Los tiempos han cambiado. Ningún siervo viaja ahora gratis. Pero vemos acá la palabra es totalmente diferente. Nos lleva a vivir al límite. No, es que yo soy un siervo de Dios. El ungido del Señor. Yo soy el ungido del Señor, no puedo andar en micro. Tengo que andar en avioneta. Y tiene que ser una particular, una contratada para mí. Pero acá el Señor dice, no lleven nada. Dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. O sea, ellos llevaban la paz de Dios. Y sobre esa casa reposaba la paz de Dios. Y dice, posad en aquella misma casa comiendo, bebiendo y lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Estaba hablando de provisión, pero Dios los llevaba al límite. Le decía, vayan, hagan la obra. Ustedes no trabajan para seres humanos. Ustedes dejen de pensar, me va a alcanzar las latitas de atún que estoy llevando de provisión, el agüita que... No, ustedes vayan. Trabajan para Dios, Dios va a proveer. Es una vida de fe. Es una vida de fe. Dios los llevaba a experimentar la gracia. Y mire, si a ellos les faltaba, no les faltaba absolutamente nada. Dios les proveía de todo. Y en abundancia lo tenían. En abundancia. Muchos de nosotros somos personas que no queremos poner ni un ápice. No queremos arriesgar absolutamente nada en el reino de los cielos. Jesús dice en Mateo 10:34, Él dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué evangelio me predicaron a mí? Jesús es nuestra paz, pero Él es nuestra paz en medio de la tormenta. Pero Él no vino a traer paz a esta tierra. Y dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Me va a poner en pleito contra mi padre. A la hija contra su madre. Mateo 10:34. A la nuera contra su suegra. Bueno, eso sí, dicen algunos. Y dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cómo, Señor? Yo vengo a Cristo, pero pensando que en mi casa va a haber paz y tranquilidad. No que va a haber disensión, pero por causa de Cristo lo habrá, porque la mentalidad de ellos será distinta a la de un hijo de Dios. El día que yo me convertí, los de mi casa no me aceptaban. Mi madre tampoco. Me decía, ¿qué estás haciendo? Yo te he bautizado a ti. Tú has sido católico. Le dije, mamá, lo único que yo recuerdo de mi bautizo es que yo estaba
en el cuarto llorando y ustedes estaban echándole y echándole en la sala. Es lo único que yo acuerdo. No me acuerdo más nada. Pero me puso en contra, y más cuando se enteraron que yo diezmaba en la iglesia. El 10% de mi sueldo lo dejaba en la iglesia. Peor todavía, decían, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué das? Y ponía su cara así mi mamá. Yo la recuerdo. Hasta que el día que se convirtió, porque el día que se convirtió mi madre fue la madre más maravillosa. Y nunca voy a olvidar cuando ella me dijo, tengo que ir a hablar con tu padre. Ya ellos estaban separados muchos años. Y le digo, ¿así? Sí, Dios me ha mostrado esto. Que vaya a pedirle perdón y que lo perdone. Cuando escuché eso dije, Dios mío, ¿qué pasó acá? Pero toda la vida mi madre me había dicho que mi padre tenía la culpa, pero ahora dice que ella le va a pedir perdón. Y yo decía, eso no encaja en lo que ella me decía. Pero esa es una vida de fe. Esa es la vida de fe que Dios nos manda a vivir. Pero acá, cuando dice que Dios no ha venido a traer paz, sino disensión y a poner al padre contra los hijos, a los hijos contra los padres, contra la suegra, contra la nuera. Y es más, dice más adelante, de Mateo 10:34 en adelante, dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y dice, el que haya su vida, la perderá. Pero Señor, me estoy aplicando la vacuna para poder salvarme. El que haya la vida, la perderá. El que le pierde, Señor, no puedo ir a orar por Julano Mengano y si me contagio. Dios te va a poner al límite. Dios te va a poner al límite. Dios va a llevar a poder poner en prueba tu fe. Por fuego va a tener que pasar tu fe. Señor, me estoy vacunando para poder ir a orar por los enfermos. Bueno, vacúnate. Pero quiero verte orando por los enfermos. Dios te va a llevar al límite. Si tú pensabas encontrar paz en tu hogar, vas a encontrar disensión. Porque ellos no entenderán el pensamiento de Dios. Porque el pensamiento de Dios es contrario a la de este mundo. El pensamiento de este mundo dice, dale limosnas a Dios. El pensamiento de Dios dice, el 10% es de Él. ¿Quieres ofrendarle? Es mucho más. Vemos en los hechos que la gente vendía sus casas y todo el dinero lo traía. Nunca hablo de dinero, no me interesa a mí su dinero, yo no pido dinero. Pero eso es lo que dice la Biblia. Y el obrero es digno de su salario. Y Jesús mismo dijo que el que predica el evangelio viva del evangelio. A mí no me interesa su dinero, su diezmo, su ofrenda, yo no pido. Ni pongo ahí número de cuenta para que usted me deposite. El evangelio yo lo predico por gracia, porque lo recibí de gracia. Tengo manos para trabajar y aún fuerza. Pero es lo que la palabra nos enseña. Es lo que la Biblia nos enseña. No limosna, el 10%. Y algunos dicen, no, es el Antiguo Testamento. No. No. La palabra no enseña eso. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo están diezmos. Eso pertenece a los hombres de fe. El que quiera hallar su vida la va a perder. Dios te va a llevar a vivir al límite de este mundo para que vivas para Él. La vida de fe es una vida de full adrenalina y Dios va a llevarte
a vivir esa clase. Por ejemplo, a la viuda de Sarepta le dijo el Señor al profeta Elías, ¿no? Le dijo que en la tierra había escasez y el profeta profetizó que no iba a llover sobre la tierra. Y fue donde esta viuda. Y dice que cuando se levantó y fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, vio a una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Por qué? Porque había escasez en la tierra. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. ¡Qué gracia! Alguno puede decir: qué sinvergüenza este profeta. O sea, agarra a una viuda, la encuentra, le dice: tráeme agua, después tráeme una torta cocida. La mujer solamente tenía un poco de harina, un poco de aceite, y la mujer le dice: iba a cocinar las últimas tortas para comer yo y mi hijo, y nos íbamos ya a echar a morir porque no hay más. Y el profeta le dijo: no temas, ve ya como ha dicho, pero primero me la traes a mí. Primero me sirves a mí. Y dice la palabra acá en el verso 14: porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Pero no solamente quedaba para un día, sí, pero el Señor multiplicó otra vez y pudieron comer muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó y el aceite de la vasija no menguó, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Elías. ¡Qué maravilloso! Me encanta esta palabra, porque el Señor dice acá: primero a mí, después tú. Y uno podrá decir: no me alcanza el dinero, tengo para esto, ya no me alcanza para ofrendar ni para diezmar. Y el Señor te dice: primero a mí. Yo soy el primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadida. Dios nos habla siempre del primer lugar. Acá lo muestra una vez más con esta historia. Dios te va a poner al límite de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo vive así. No me alcanza para esto ya no. Ya. Para la iglesia, no. Esta semana no nos congregamos, no hay para pasaje. Y el Señor te dice: primero yo. Pruébalo. Y vas a ver. Prueba a Dios. Porque en esto sí Dios dice: probadme ahora en esto. Si no, te voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Cuando Dios me probó a mí, tenía una moneda de 5 soles, nada más. Y venía la canasta. Y el Espíritu Santo me decía: dalo todo. Yo decía: ese es mi pasaje para regresar de San Isidro a los Olivos. Te reprendo, Satanás. Y seguía escuchando la misma voz: dalo todo. Y yo decía: no puede ser Dios.
¿Cómo Dios va a permitir que yo me vaya de San Isidro hasta Los Olivos? ¡Está loco! Este no puede ser Dios. Y otra vez la voz, dalo todo. Y ya la casada se acercaba. Cuando se acercó yo saqué y eché. Dije, haré caso. Termina todo y ¿cuál era mi pensamiento? Mire, el pensamiento natural, ordinario, el pensamiento mundano, el pensamiento mediocre, conformista. Mi pensamiento era, ¿a quién voy a encontrar afuera para pedirle prestado para mi pasaje? Ese era mi pensamiento y yo no tengo por qué ocultarlo. No tengo por qué ocultarlo. Porque yo también he pasado estas cosas, pero he aprendido a confiar en el Señor. He aprendido a ponerlo a Él en el primer lugar. Pero ese era mi pensamiento. Yo dije, ¿a quién encontraré para pedirle prestado? Cuando yo termino mi servicio, guardamos todo, salgo del local, encuentro una persona que me dice, el Señor ha puesto esto en mi corazón. Y me dio un sobre. Un sobre, una carta. Porque era un sobre blanco. Y me habrán escrito una carta. Lo abro. Y veo $20. Y yo dije, gloria a Dios. Aleluya. El Señor de los 5 soles multiplicó a $20. ¿Cómo el Señor sabía que yo le había dado todo? Él lo ve todo, Él lo sabe todo. Pero me metió una cachetada como diciendo, nunca más vuelvas a desconfiar de mi palabra. Nunca más vuelvas a desobedecerme. Lo que yo te mando a hacer, hazlo. Pronto, hazlo. Porque yo voy a respaldar mi palabra. Eso para mí quedó grabado y sacramentado. Aprendí la lección y aprendí a caminar por fe. De ahí en adelante nunca más dudé en poder darle todo al Señor. Hoy le doy gracias porque Dios ha podido prosperar mi vida en la parte económica. No por los diezmos y por las ofrendas. Dios prosperó mi vida gracias al trabajo que Él me brindó. Pero supe caminar en fe y siempre pude descubrir que en mi corazón no había mayor amor al dinero que a Dios. Dios siempre era mayor que el dinero. Lección aprendida, Dios pudo depositar mucho más en mis manos. Dios quiere llevarte a vivir al límite de este mundo, no como este mundo, sino romper esa barrera. Dios quiere llevarte a vivir como Él quiere, de la manera que Él ha establecido, según sus leyes y preceptos, según el camino de fe que Él ha trazado para tu vida. Dios no te ofrece desaparecer los problemas y traer paz. Dios ofrece tener paz en medio de los problemas, caminar por su senda de paz en medio de las adversidades. Él promete estar contigo en esas sendas oscuras, tenebrosas. Él promete estar contigo a tu lado. Él promete darte una vida en abundancia, una vida que va mucho más allá de la que tú has planificado para ti. Él quiere el día de hoy invitarte para que tú seas parte de esta vida maravillosa de fe. Si quieres el día de hoy experimentar a un Dios vivo y real, puedes hacerlo. Si tú estás tal vez conmocionado, estás un poco asombrado de las cosas que se han hablado, quiero decirte que el Dios en el cual hemos creído no es un Dios muerto, no es un Dios que está crucificado, es un Dios que salió de esa cruz, resucitó al tercer día, está vivo y vive en nosotros. Y Él
quiere venir a tu vida a darte vida y vida en abundancia. ¿Quieres experimentar esa vida? Puedes hacerlo. Dile: Señor Jesús, en este día yo me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a mi vida, renuncio a toda maldad. Te abro mi corazón, te invito a sentarte en el trono de mi vida, de mi corazón, ser el Señor y el Salvador de mi alma. Gracias por perdonarme y darme una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, esta declaración de fe de todo corazón, usted ha vuelto a nacer, tiene una nueva oportunidad de vida. No la desperdicie, vívela, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Vívela de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiero darte 4 consejos prácticos. El consejo número 1 es: ahora tienes entrada libre a la presencia de Dios. Puedes hablar con Él con libertad, desde que te levantas hasta que te acuestes. Puedes caminar con Él. No hay lugar, espacio, tiempo, momento. Todo lugar es propicio, todo tiempo es propicio para hablar con Dios. No lo dejes de hacer. Aun si pecas, acércate a Él con un corazón arrepentido. Ve con un corazón humilde, confiesa tus pecados, pídele perdón y Él te perdonará. Consejo número 2, nunca dejes de leer la palabra. Te dije que has vuelto a nacer, tienes una nueva oportunidad. Ya no la vivas conforme a lo que tú crees o piensas, vívela de acuerdo a la palabra de Dios. Este es el alimento espiritual del cual tú debes nutrirte día a día. No dejes de hacerlo. Lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lee la vida de Jesús, estúdiala, sé como Jesús. Consejo 3, reúnete, busca personas que puedan ayudarte a crecer en esta vida de fe. Busca personas que te puedan edificar. Aléjate de la gente que no te va a ayudar. Estamos aquí los jueves a las 7, los domingos a las 6 de la tarde. Consejo número 4, no dejes de hablar de lo que el día de hoy has experimentado, de lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo te ha perdonado y te ha dado una nueva oportunidad de vida. No dejes de contarle a los tuyos, a tu familia, a tus amigos. Cuéntaselos. Y si esta palabra te ha edificado, dale me gusta y compártela con tus amistades, con las personas que tengas conectadas, para que ellos también puedan ser edificados a través de esta palabra. Dale compartir ahí. Y edifica, extiende el reino de los cielos, da de gracia conforme a lo que has recibido. ¿Ven? Pero vamos a orar, porque yo sé que muchos de nosotros estamos pasando momentos difíciles. Vamos a orar por María Lesma. Ella tiene tumor en las glándulas, le han detectado este tipo de cáncer. Vamos a orar por María Lesma y por toda persona que está necesitando oración. Pon delante del Señor tu necesidad. Extiende tus manos y pon tu vida delante del Señor. O si es la vida de algún familiar o amigo, ponla también delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús levantamos oración en esta hora por María Lesma. Enviamos tu palabra de poder sobre su cuerpo. Señor, maldecimos todo tumor, declaramos que se seca en esta misma hora. Desaparece todo tumor en el nombre de Jesús. Toda célula con cáncer desaparece en esta misma hora en el nombre de Jesucristo. Declaramos sanidad total sobre su cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Sobre las personas que están oyendo, sobre las personas, Señor, que han puesto su vida o la vida de sus familiares o amigos, Señor, delante de ti. Ahora mismo toda enfermedad, Señor, toda enfermedad respiratoria, todo problema en los pulmones, en las vías respiratorias, en el útero, en los ovarios, en el estómago, en la sangre. Padre, en el nombre de Jesús, ahora toda enfermedad sale de esos cuerpos en el nombre de Jesucristo. Oramos por la sanidad de María Iglesias. Ahora declaramos sanidad
sobre Rodolfo Iglesias, sanidad sobre esos pulmones, en el nombre de Jesucristo, sobre su glucosa, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, bendecimos esta vida y declaramos sanidad sobre estos cuerpos, en el nombre de Jesús. Padre, fortalece al débil, fortalece a las personas que están pasando momentos difíciles de prueba, Padre, ya sea en su matrimonio, en su familia, problemas económicos, Padre, en el nombre de Jesús, fortalécelos, que no les falte la fe, Padre, que no les falte la fe, Dios de los cielos. Padre, sea tu mano sobre ellos, llevándolos a experimentar tu gloria, Padre, a experimentar tu poder, Dios de los cielos, a caminar sobre las aguas, Padre, a caminar al límite de este mundo, para que este mundo pueda ver y pueda creer en ti y pueda decir: ellos tienen un Dios todopoderoso, ellos tienen un Dios que es real. Padre, declaramos en el nombre de Jesús que no hay otro como tú. En ti hemos creído, Señor, y en ti, Señor, caminaremos cada día de nuestra vida. Gracias, Padre eterno. Señor, que esta palabra corra como las aguas de un río, Padre, pueda inundar el corazón de toda persona sedienta, Padre, de toda persona necesitada, Señor, en el nombre de Jesús. Tal vez algunos están con soledad, con tristeza en el corazón. Yo declaro que estas son muchas aguas que corren, Padre, a través de su interior para llenar, saturar sus vidas, Señor, y darle la fortaleza para seguir adelante y no dejar de mirarte a ti, oh Dios de los cielos. Gracias, eterno Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias. Amén. Gracias. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes aún más. Que el Señor los lleve de gloria en gloria, de victoria en victoria, los lleve a vivir una vida sobrenatural, una vida donde usted pueda experimentar la misma gloria de Dios, el mismo poder del Señor. Si está en las manos del Señor, no lo dude. Dios los llevará a vivir al límite de este mundo y usted va a ver la mano del Señor. No temas, no lo dudes. Usted es como la luz de la aurora, va a ir de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Usted está en las manos de Dios y va a ser perfeccionado, perfeccionada para la obra del Señor. Dios lo está perfeccionando. A cada uno de sus hijos lo hace. Usted es un árbol plantado junto a corriente de agua, la cual su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Dios siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. El favor y la gracia de Dios sea sobre sus vidas. Que el Señor no le dé lo que usted necesita, sino mucho más de lo que usted necesita. Bendigo su vida. Bendigo la vida de Miguel Iglesia. La bendición de Dios sea sobre todos ellos. En el nombre de Jesús. Los veo el día domingo. En este mismo canal a las 6 de la tarde. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo en el Señor. Amén.